Amigos, amigas, buenos días. Estamos iniciando con ustedes ya el programa Salud desde el Alma y como siempre pues me gusta compartir con ustedes alguna invocación, alguna oración, algún mensaje que nos llene de más entusiasmo, de más seguridad y más confianza, y por eso he elegido hoy día el mantra de la unidad, para recordar que somos uno, que las diferencias están en la piel, en la educación, en el nivel sociológico, en el nivel social, en el nivel económico, pero que en realidad energéticamente como alma somos uno. Entonces, quienes puedan acompañarme en este momento, les invito a que hagamos el mantra de la unidad. Y dice así: los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor, ese amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción internas, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor y que todos los hombres amen. Así sea. Bien, recordando entonces el mantra de la unidad para reconocer y una vez más recordar que somos uno. Hoy, 18 de enero del año 2017, estamos nosotros celebrando dentro de la gran fraternidad universal con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Estamos de gala porque se cumplen los 100 años del natalicio del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, el instructor, digamos, de la nueva era, quien en el año de 1948 llega a América. Él es francés, llega a América para abrir, digamos, el campo para todas las manifestaciones que se iban a dar a partir de entonces en lo que llamamos la nueva era. La nueva era que estaría regida por Aquarius, esa constelación que nos trae muchísimos aspectos positivos, la llamada Edad de Oro, en la que el conocimiento, la sabiduría, la espiritualidad, la fraternidad iban a, digamos, a superar toda otra forma de vida. Claro que para muchos dirá, ¿cómo vamos a estar en la era de oro si estamos viendo muchos problemas en estos momentos? Sí, es verdad, pero estamos pasando, estamos transitando los primeros años en esta nueva era, de modo que es lógico que todavía tengamos muchísimos rezagos de la era de Piscis, la era de la fe ciega. Simplemente había que creer, no era necesario tener el conocimiento, a tal punto que en los mismos colegios los maestros, los profesores y aún los padres de familia lo que decían es: ¿y de dónde y por qué? Preguntaban los alumnos y los hijos. Yo decía: porque yo lo digo, porque así está escrito y punto. O sea, era una fe absoluta y una determinación sin posibilidad de reclamo. A partir del año 48 y basándose en los conocimientos astrológicos que él, como gran científico, porque su característica principal era el dominio de algunas ciencias y entre ellas la astrología, basándose en esos conocimientos él determinó que la Tierra entraba a la constelación de Aquarius, en la que iba a haber un cambio trascendental en la vida de los seres humanos, en la vida de todo el planeta, no solo los seres humanos, solo que como somos los seres pensantes, las células pensantes de la Tierra, en quienes iba a repercutir más conscientemente era en los seres humanos. El doctor de la Ferrière se dedicó, en base a sus conocimientos y a sus prácticas, a escribir muchos libros, en verdad numerosísimos libros, dejándonos mensajes importantes
de lo que el ser humano debería comenzar a poner atención si quería desarrollarse su conciencia y su espiritualidad. Y así tenemos grandes mensajes que nos deja él en su corta vida, porque en verdad él cumplió su misión y él se retiró una vez que dejó abierto, podríamos decir, el campo de la acción para la nueva era. Él se retiró a su vida, digamos, privada. Y de esa manera, con la escritura, porque él fue escribiendo para dejar enseñanzas a la humanidad que pudieran servirle para esto que nosotros estamos viendo ahora, el desarrollo espiritual, y lo estamos viendo. Las características de Acuario son precisamente la sabiduría, el conocimiento, la espiritualidad, la fraternidad, la universalidad. Todo esto estamos viendo como la comunicación. Acuario es aire, por eso los transportes ya no son solamente por vía aérea, terrestre y marítima, como era hasta hace unas 7, 8 décadas. Actualmente sabemos que la principal vía de comunicación y de transporte, sobre todo, es aérea. Entonces el desarrollo es inmenso, y en la comunicación, tal como se decía en la Biblia, ¿no? Lo decía Jesús, llegará un momento en que ustedes se darán cuenta que no habrá secreto, todo el conocimiento se lo gritará desde los tejados. O sea, no habrá nada oculto bajo el sol, porque el conocimiento se pone al alcance de todo ser humano, y lo estamos viendo ahora con toda intensidad a través de la tecnología nueva que nos permite enterarnos al mismo instante en que está ocurriendo un suceso en el extremo opuesto del planeta. Estamos enterados ya, y eso se debe justamente a la influencia de esta constelación del Acuario. Pasamos de la era de fe ciega. Teníamos que creer y aceptar lo que se nos decía. A tal punto era así que quien quería demostrar alguna cosa diferente, porque la ciencia se comenzaba a desarrollar, era considerado hereje, era considerado una persona no grata y era condenado a muerte, porque no estaba acatando los principios y las creencias firmes que se habían implantado. Pero bueno, los cambios se dan, y nosotros, como les decía, dentro de la gran fraternidad universal, estamos de fiesta porque estamos celebrando también un año más del natalicio del doctor de la Ferrier, francés, que se dedicó a difundir también y traer a América. Llegó él a Venezuela, donde abrió su campo de acción. Él trajo como enseñanza primordial la práctica del yoga. El yoga como una herramienta fundamental para el desarrollo de la conciencia. También al principio el yoga fue considerado como un trabajo ocultista negativo que podía dañar la mente de los seres humanos, que podía llevarles hacia el camino del mal, pero se ha demostrado que realmente, y ahora pues ya todos ven, es tan amplia la difusión del yoga, que no se puede mantener ese concepto errado, el concepto tan corto de que el yoga puede causar daño. Sabemos que el yoga es el instrumento fundamental para el ser humano que quiere encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía, porque no es solamente contorsionismo y estar haciendo malabares, como ahora se acostumbra también en cuerdas, en telas, el acroyoga, en fin, una serie de formalidades que está bien para la gente joven que quiere incursionar, pero la base propiamente del yoga no es ese contorsionismo y esas posturas, es simplemente una parte para quien le agrade mantener su cuerpo sano, su cuerpo flexible, su cuerpo en excelentes condiciones, porque lo que hace esa parte del yoga que llamamos Gatasta Yoga es armonizar el cuerpo físico, para que teniendo un cuerpo sano, nuestra mente y nuestras emociones puedan fluir, puedan manifestarse armoniosamente. Porque una persona con un cuerpo enfermo le va a resultar más difícil, no imposible, porque tenemos
allí un ejemplo maravilloso de Hawkins, que él, a pesar de tener prácticamente la incapacidad en el 90% de su cuerpo físico, sin embargo, es un hombre brillante, lúcido. Pero no pasa eso a todos. Entonces, el Gatastha Yoga nos introduce en el trabajo formidable que debemos tener sobre nuestro cuerpo físico, cuidarlo, porque cuando hacemos una postura de yoga, estamos estimulando los meridianos de acupuntura, los nadis, que son los canales de energía, los estamos estimulando, los estamos desbloqueando, de manera que la energía pueda fluir fácilmente y de esa manera tener una salud óptima, porque sabemos que esos meridianos, esos nadis, son simplemente canales por donde circula la energía, y si uno de esos canales se obstaculiza, se bloquea, no va a haber una adecuada cantidad de energía en unos cuantos órganos. Entonces, si hacemos esas prácticas, ejercicios psicofísicos, prácticas y posturas de yoga, imagínense ustedes el beneficio grande para el cuerpo físico. Y en un cuerpo sano, mente sana. Entonces, esa es una parte pequeñita del yoga, que es la que más coló aquí en América. Porque ustedes saben, América es un continente joven que está en toda la euforia, está en toda su adolescencia, en toda su juventud. Por eso nosotros vemos aquí mucha diferencia con los países de Europa, con los países de Asia, donde es diferente la manifestación de la energía. Entonces, el doctor de la Ferrier trae como meta principal el trabajo que debe el ser humano hacer a través del yoga. Pero el yoga no se queda en la parte física, y nos trae una herramienta dentro del yoga que es la meditación, de la cual hablaremos más adelante, y vamos a tener un taller hermosísimo para explicar bien detalladamente cómo realizar, cómo facilitar el acceso a la meditación. Que la meditación no es ningún misterio inalcanzable. Lo único que requiere es constancia, perseverancia para practicar y aprovechar los beneficios que tiene el ser humano cuando entra en el silencio. Porque es simplemente eso, acallar la mente, tranquilizarla, que no esté dando vueltas en la cabeza pensando lo mismo y sin tener una salida apropiada. Entonces implantó él, recomendó, porque esto es antiguo, no crean que él trajo ni descubrió, no. Lo que estamos diciendo es que él abrió las puertas con otros muchísimos maestros de la India que llegaron también más o menos por esa época para enseñarnos los principios de la meditación, de la yoga, de la relajación, que ahora se utiliza muchísimo dentro de las psicoterapias. Y la meditación, pues, como les decía, simplemente es una pausa en ese corre que tenemos diariamente, trabajando en la vida, tratando solamente de adquirir bienes materiales, pero que descuidamos totalmente la parte emocional, la parte mental, y no se diga la parte espiritual, descuidada por completo. Y que en la actualidad, gracias al advenimiento de esta nueva era, con la influencia que tienen esos grandes seres que son los planetas y las constelaciones, porque nosotros creemos que son seres inertes, no, tienen vida, y hasta vida superior a la nuestra. Entonces esos seres, como son energía también, ejercen su influencia inmensa en la vida de todos los seres de la Tierra. De modo que tenemos así entonces que reconocer y dar gracias por estas oportunidades que la vida nos da para poder entrar a esta nueva era con alegría, con entusiasmo, sabiendo que el conocimiento, la sabiduría, el amor, la fraternidad y todo esto se está desarrollando ampliamente, y que aquellos rezagos de la era de Piscis están dando, como dijéramos, sus últimos estertores. Por eso vemos también catástrofes a nivel físico, también vemos situaciones intensas de violencia, porque son los últimos estertores. Estamos entrando, ya hemos entrado a la era del Acuario, una era de oro, una era de paz. Bien, amigos, hacemos una pequeñísima pausa por este momento.
Estaremos inmediatamente con ustedes, continuando con nuestro programa Salud desde el Alma, aquí desde Teleradio en su amplitud modulada 1350. Volvemos a nuestro programa de Salud desde el Alma y tenemos como invitado especial al doctor Luis Almeida Vera, quien pues con mucho gusto ha aceptado nuestra invitación y reconocemos nosotros su excelencia. Por eso pues siempre tratamos de que nos dé un poquito de su valioso tiempo para participar con nosotros en este programa Salud desde el Alma. Él es doctor en Medicina y Cirugía, con un PhD en Sociología de la Salud realizada en Cuba, otro PhD en Ciencias Pedagógicas también en Santiago de Cuba, magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, especialista en Epidemiología, Medicina Natural y Alternativa. En fin, muchísimos estudios dentro de ese amplio abanico que tiene la medicina para brindar la salud al ser humano y para recuperarla si la ha perdido. Bienvenido, doctor Almeida. Es suyo el micrófono y vamos pues a compartir estos minutos con nuestro querido Radio Escuchas. Muy buenos días, estimado amigo Radio Escucha. Siempre una gratitud enorme por estos espacios que se nos permiten a los directivos de este valioso programa aquí en Teleradio. Gracias. 1350, ¿no? Bien. ¿Qué temas le parece conveniente compartir con nuestros amigos? Bueno, es importantísimo lo que usted acaba de decir hace un momento sobre la era de Acuario que estamos entrando y los rezagos que quedan de la era de Piscis. Si vamos a la parte exponencial, vivencial más que nada, hoy estamos viviendo algo importantísimo que son los radicales libres. Estos radicales libres que hoy ya científicamente los hemos identificado y que a finales del siglo XX casualmente todavía eran una quimera en cuanto al cientismo, y peor aún al inicio del mismo siglo XX, cuando nuestros ancestros pues ubicaban ciertas plantas a la entrada de los negocios, a la entrada de las casas, por ejemplo la sábila, muy conocida. Ese era frecuentísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta situación? ¿Y por qué lo hacían ellos? Un conocimiento ancestral. Por eso es que la medicina ancestral hoy en día está tomando auge, una vez más, junto con la medicina alternativa ya evolucionada. Y en el artículo 360 de la Constitución es muy claro y específico. La articulación de la medicina ancestral, alternativa y complementaria con el sistema biomédico oficial. Si recordamos a nuestros ilustres maestros de la pediatría, por ejemplo, y cuando aquellos maestros le preguntaban al paciente, ¿y ya le pasaste el huevito? Porque el niño venía con diarrea, vómitos y ciertos malestares. Y pues el público, entre comillas, anonadado por el proceso, por el problema de su paciente, quería salvaguardarlo y lograr la mejoría inmediata. Y oh sorpresa que algunos pacientes incrédulos decían, bueno, es que el pase del huevo es mágico. Otros decían, bueno, es que a lo mejor quienes hacían ciencia en ese momento decían, pero entonces el doctor simplemente busca cosas caseras. Entonces, ¿qué significa esta situación al hablar de la medicina ancestral propiamente dicho? Si bien es cierto la vivencia y el empirismo como primer paso de la ciencia realmente, el primer escalón para llegar a lo experimentado, a lo reexperimentado y finalmente a la conclusión finalitaria que es la comprobación de las técnicas de aplicación. Hoy entendemos que estos radicales libres, que son el producto de positrones o muy bien llamados positrones, son el producto del choque de electrones negativos de la última esfera de los átomos, y que por su velocidad de acción provocan una energía estática que nos impacta en nuestro cuerpo. Porque si hablamos de energía, estamos hablando ya de iones, estamos hablando de carga positiva, carga negativa. Y quedó sorpresa que ciertas plantitas, como en el caso de la sábila, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, y la gente, el público, decía, pero a ver, si la plantita está, ¿por qué la plantita no está ni siquiera sumergida en agua, sino guindada en una esquina? Pero se ponían muy preocupados cuando esa plantita comenzaba a secarse. Entonces aquí viene la situación ya hoy muy bien analizada
y estudiada a nivel científico, de que estos radicales libres son positrones, es decir, campos positivos, pero no campos positivos porque en Occidente tenemos una cultura de que lo positivo es bueno y lo negativo es malo. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Cuando observamos que esa plantita se comenzaba a secar, decíamos, bueno, quiere decir que se está secando porque pasa o va a pasar algo mal, algo desastroso. Es decir, energía negativa. Y específicamente cuando hablamos de campimetría positiva-negativa, más allá de darle la cualidad de lo bueno o lo malo, nuestro cuerpo en su parte delantera tiene una campimetría de iones negativos, entonces atrae los campos positivos, pero el exceso de esos campos positivos, que son los positrones, es lo que nos provoca los malestares. Claro. Que finales del siglo XX se quiso analizar qué era el estrés, y finalitariamente se determinó que el estrés es ese exceso de positrones en el cuerpo, y que estas plantitas, casualmente, la parte mágica, entre comillas, que ya se la estudió, Porque se mágico desconocía, ¿no? Exacto. Entonces, lo mágico como mágico es misterioso y es el desconocimiento de esa verdad a la cual estamos caminando permanentemente, tratando de encontrar la realidad y la verdad de las cosas. ¿Qué pasa entonces con esta plantita? Contienen un producto llamado germanio, muy ricos en germanio. Y este germanio tiene una carga energética, iones negativos. Entonces, por ende, si tiene iones negativos para formar el proceso de campimetría energético, lo negativo tiene que atraer lo malo. Entonces, lo negativo atrae los campos positivos. Claro. Entonces, los positrones, que son electrones malos, pero que tienen carga positiva, son atraídas por estas plantitas. Claro. Entonces, tan solamente para Recogen, enumerar. entonces esa energía Exacto, sucia, absorben. digamos. Absorben ese exceso de energía. Por eso es que hoy por hoy, cuando hablamos de la medicina ancestral, las limpiezas energéticas se fundamentan. El huevo, el pase del huevo tiene esa fundamentación. Limones, que también Limones, acostumbran, animales, gallinas, conejos, el cuy, muy utilizado en la región sierra, andina, ¿no? en la sierra, para poder determinar, ofertar un esquema terapéutico de tratamiento de medicina ancestral. Entonces, todo tiene su porqué. Lo que ocurre, pues muchas veces ese misticismo, por mezquindad de ciertos actores, celo de que ¿por qué va a saber el otro que fue a una universidad algo que yo conozco desde mi casa y desde mis ancestros? Entonces aquí viene todo, hoy que hablamos de la interculturalidad, siglo XXI, cambió ya la óptica, el efecto de observación, bueno, y estamos viviendo una integralidad, una medicina integral que el Ministerio de Salud, casualmente, ya. se la lleva a efecto en todas sus unidades operativas. Qué bueno, ese es un paso enorme, ¿no? Un paso gigante, ojalá lo podamos dar ya con pie firme, como Exactamente, digamos, ¿no? porque existen Que muchas sea otras una técnicas. realidad. Solamente hablando en este sentido como fundamentación básica de los positrones, lo que nos ocurre todos los días. ¿Qué aparatos eliminan positrones? Pues penosamente toda la tecnología de punta elimina positrones, porque de lo contrario, ¿cómo se mueve un aparataje? Así es. Un aire acondicionado que nos provoca bienestar, Claro. provoca un estatus, Claro. un microondas, imaginémonos, Una computadora, un celular. Entonces, todas estas situaciones que hoy nos provocan un confort, pues tenemos que pagar planillas frente a ese confort, y es casualmente nuestra salud. Y que no se digan las grandes antenas instaladas y transformadores en las ciudades. Claro. Entonces, estamos durmiendo, conviviendo con estos procesos formadores de energía estática. Por eso es que hoy crecen, penosamente hay que decirlo, los procesos de estrés llevados a la locura. Exacto. Hay mucha gente que se suicida, jóvenes, niños. Y enfermedades como el cáncer, la leucemia. Procesos definitivos que en otras épocas eran una quimera. Si más bien no me recuerdo, cuando hacíamos los estudios de medicina, ir a un hospital oncológico, quedaba primeramente el hospital oncológico en un edificio pequeño con unos que otros pacientes. Exactamente. Y hoy por hoy son estructuras enormes. Claro. Los hospitales de neurociencias son estructuras enormes. Entonces, esta instancia es lo que nos ha llevado hoy por hoy, como le decía, el pago de cuentas, ese confort.
Exactamente. Con lo que me acabas de decir acerca de las plantas, cómo tienen ese poder, ¿no?, de captar la energía positiva, los positrones, y que presta confusión exactamente el término, ¿no? Porque la gente de energía positiva quiere decir que nos deja la energía negativa, que no es mala. Eso tenemos que recalcar bastante. Ahora, dentro de las plantas, ¿hay algunas que tengan más potencial en ese aspecto que otras? Claro, si recordamos, la naturaleza tiene una clasificación así como las familias en el mundo. Ya. Existen estudiadas hasta el momento 3.800 plantas por uno de esos grandes investigadores aquí en el Ecuador, el doctor Misael Acosta Solís, Ya. que hoy llegan en el estudio universal más de 10.000 clases de plantas. Y dentro de ellas, plantas medicinales como el marco, como la ruda, muy utilizada en nuestras culturas ancestrales Ya. y en la medicina ancestral, que son, ¿cuál es el potencial específico? Son muy ricas en germanio. Es la clave. Absorbe los positrones, básicamente. Qué bueno. Excelente esto. Y ahora, esto es lo que se refiere a captar la energía de los positrones. Y en cuanto al consumo para las terapias que se quieran Efectivamente, lo importante es necesario tener el criterio de la bioquímica. utilizar. Cuando hablamos del proceso de la bioquímica nos referimos, y nos vamos a ir un punto, a los conceptos milenarios del Tao oriental. Ya. El Tao oriental tiene dos procesos, el yin yang. El yin negativo, el yang positivo, todo lo luminoso yang, todo lo oscuro yin. Pero ¿qué pasa? Que ya llevado al efecto del proceso bioquímico actual, sabemos que el pH 7 es el centro que provoca ese equilibrio taótico, yin-yang. ¿Qué pasa con ese equilibrio taótico? Cuando hablamos de procesos yin, estamos hablando de 0 a 14 en la escala de un medidor de pH, de potencial de hidrogeniones. Entonces, todo lo ácido va de 0 a 7. Y corporalmente, estudiado por uno de los investigadores actuales, luminaria de lo que es la magnetoterapia, el biomagnetismo, el doctor Isaac Goy Durán en México. En el Distrito Federal, él casualmente en la Universidad de Chapingo hace estudios muy específicos de avanzada y determina que si el pH 7 es centro, es neutro, 0.7 a la derecha, es decir, 6.7 o 7.3 hacia la izquierda, va a provocar un efecto de acidosis o alcalosis. Es decir, que nuestra vida gira en realidad en base a la acidosis o a la alcalosis. ¿Qué es la acidosis? El consumo excesivo de procesos de oxidación. Ahí entramos a lo que es lo que Galeno ya nos intuyó y luego Suros en el proceso de oxirreducción. Y que no se diga de la bioquímica de Meckel. Claro. Entonces, ¿qué significa todas estas situaciones? Nuestra vida en realidad gira en cuanto a quemarnos en una acidosis o a dilatarnos en una alcalosis. Y todo esto depende de acuerdo a nuestras emociones, porque nuestras emociones críticas durante las 24 horas y que ya fueron estudiadas desde la época de los ayurvedas, imaginémonos, entre los 7 centros energéticos, y que esos 7 centros energéticos son como un círculo que gira y que absorbe o egresa energía. Entonces, si tenemos esas ventanas sucias, se nos queda la energía interna. Si esas ventanas están limpias, permiten el paso de la luz y exoneramos luz, y es lo que muchos investigadores igualmente hoy hablan de aura. Y digo hoy porque son conceptos ya milenarios establecidos entre la medicina ayurvédica y la medicina oriental. Qué bueno, excelente, excelente, doctor Almeida. Quisiéramos ver ahora, dentro de esa gama enorme que la naturaleza nos brinda, tantísimos miles de plantas que siempre han tenido una razón de estar, porque yo pienso que la naturaleza, con la sabiduría que tiene, no crea cosas que no van a tener utilidad, ¿no? A nosotros nos parece, por nuestro desconocimiento, de que esas plantitas silvestres no sirven, y sin embargo sabemos el potencial que tienen para resistir situaciones de lo más caóticas, y ellas siguen allí vivas. Deben tener mucha fuerza, mucha energía. Ahora, yo siempre me he planteado esto y me gustaría compartir contigo esta situación. Si los fármacos que se utilizan ahora en la medicina convencional tienen su base en las plantas medicinales, ¿por qué no usamos las plantas sino los fármacos?
solo sacamos la sustancia activa y el resto, ¿acaso no sirve para nada? Muy bien el análisis de dónde se extraen esos, prácticamente el principio activo. ¿Qué Ajá. ocurre con esta situación? Cuando un laboratorio logra extraer ese principio activo, lo industrializa. Y en el momento de la industrialización ya entran otros aditamentos como son los preservantes y conservantes para que no se deteriore ese producto, porque una sustancia activa, ahí viene la gran diferencia. Cuando nosotros consumimos un té medicinal, por decirlo, una infusión, el efecto del principio activo es in situ. Es decir, que tiene el proceso de la fotosíntesis activo en ese momento. Pero si esa misma sustancia le sacamos a través de un laboratorio moléculas, y esas moléculas en lugar de ser 1 le hacemos 10.000, es decir que ese té lo dividimos en 10.000 partes. Imaginémonos si un solo efecto potencializado y completo, integral, nos va a causar valga la redundancia, un efecto específico dentro del cuerpo humano. ¿Qué va a pasar con una sola molécula? Entonces ahí viene la diferencia entre consumir un producto natural, como el caso de la alimentación igualmente, natural, y lo sintético. Cuando hablamos ya de productos químicos, estamos hablando de productos sintéticos. Hoy, si nos damos cuenta, en la farmacéutica, en las farmacias, se venden productos naturales, entre comillas, pero con el entorno de que tome para tal o cual patología. Cuando realmente, si tomamos en consideración los conceptos milenarios orientales, ¿de dónde tomaron el ejemplo del uso de las plantas medicinales, por decirlo? Yeah. Porque si nos acordamos, y digo milenarios porque, ¿qué es el paraíso, el Edén, donde, de acuerdo a los estamentos bíblicos, Dios puso al primer hombre en la tierra, entre comillas, que es el hombre ya moderno después de la evolución, que nosotros venimos, el hombre neandertal, el hombre cromañón? Entonces, ¿qué significa todas estas instancias? En el Edén. ¿Y el Edén qué es? El paraíso. Y está conformado por plantas medicinales. Así es. Entonces, en ese proceso, en ese accionar, ¿qué pasa con las personas que viven cerca de plantas y en áreas rurales, por decirlo? ¿Ya? Con diferencia a las personas que vivimos pues, en el sector citadino. Claro. Primeramente, las plantas, si hiciéramos un análisis específico, encontraríamos que esas plantas no tienen el potencial, es decir, el principio activo está disminuido, porque han sido irradiadas por toda esta gama de tecnología. Pero la gente que vive en las áreas rurales consume productos naturales, eminentemente naturales, puros, porque igualmente y penosamente el alcance a asistir a un lugar determinado, imaginémonos una persona, un ser humano, que tenga que cruzar un río 3 horas para que su parto sea atendido, para que le curen una herida, para que le curen una quemadura. ¿Cuál sería a qué acudiría como primera instancia? Al uso de la planta medicinal. Entonces, por eso es que en áreas rurales encontramos pues sanadores ancestrales muy calificados, muchos de ellos también encontramos muchos charlatanes, pero la instancia está en que ellos pueden consumir productos naturales. Claro. ¿Qué pasa con ese producto natural? Tiene el principio activo. ¿Y qué es el principio activo? Tiene el efecto de la fotosíntesis, es decir, de los 5 elementos que los orientales nos vienen a hablar. La energía, ¿no? La energía en vivo. Tierra, fuego, madera, metal y agua. Y algo más vamos a seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas. Nos vamos a un pequeño receso y volvemos inmediatamente con ustedes. Recuerden el teléfono, el 1280-594 de Teleradio, a vuestras órdenes desde este momento. Amigos y amigas, entrevistando al doctor Luis Almeida Vera, quien con su experiencia enorme que tiene en la medicina natural y principalmente en el conocimiento de las plantas, queremos seguir escuchándolo, doctor. ¿Qué más tiene para nosotros? Yo le hacía una pregunta acá en interno, ¿no? ¿Por qué, si las plantas medicinales provienen o dan base para la formación de los productos farmacológicos, químicos, qué pasa? Usted mencionó algo de que no es lo mismo el principio activo combinado con estos químicos
Pero algo más deben tener las plantas al natural para que ellas funcionen tan bien cuando se las consume puras. Sí, recordemos la fundamentación de la medicina oriental, los 5 elementos. Madera, fuego, tierra, metal y agua. Ajá. Y estos 5 elementos, para que funcionen, necesitan del calor, de la humedad, de la transpiración. Y casualmente me voy a referir a una investigación que hizo uno de los investigadores actuales del finales del siglo XX, Matsumoto, en que cogió gotas de agua de diferentes lugares del mundo y los congeló y los llevó al ultramicroscopio. Y observó que el agua en los diferentes lugares donde había mucha tristeza, por ejemplo, cementerios, cárceles, rencor, el agua perdía una forma específica, porque él encontró que el agua dorada, por decirlo así, tenía una forma de hexágono y brillaba, y que tenía puntas con filos de luz, y que casualmente las tomó de ciertos lugares de templos, ¿no? De diferentes instancias, Claro. pero templos donde hay mucha espiritualidad, ¿Ya? lugares donde hay mucho amor, centros de estudio. Y entonces encontró una diferencia muy loable y tomó agua del río de Tokio, Ya. donde es un río de agua putrefacta. Prácticamente en Tokio eliminan todos los desechos, alcantarillas, Claro. y ese río pasa por el centro de la ciudad. Entonces él tomó el agua y encontró, oh sorpresa, que no tenía forma, era una mancha negra. Entonces él hizo una pequeña investigación para equilibrar mente, emociones y cuerpo. Congregó a 15 niños, puros niños inocentes, que le cantaran esas gotitas de agua. Y entonces, y cogió el agua exclusiva de la espiritualidad, de templos, Ya. seguía brillando, y que después de cada cantata de los niños observaba, y el agua que había tomado del agua de los lugares de los templos brillaba más, y el agua de Tokio, al recibir la cantata, iba tomando forma, iba borrándose, Mira. iba aclarándose, y en un momento determinado, después de 15 días, 20 días de haberle cantado todos los días, el agua a partir de tomó otra vez la forma hexagonal. Qué hermoso. Entonces, ¿qué encontró con esto? Ujú. Algo que nosotros no vemos, pero intuimos, porque nosotros sentimos amor por la humanidad, y eso se llama emociones. Nuestros centros energéticos casualmente están fundamentados y basados en las emociones. Las plantitas, si usted habrá escuchado, cántele a las plantas, hable con las plantas, converse con las plantas. Es decir, las plantas son una compañía, porque así como toman el CO2 que nosotros eliminamos, ¿y qué es el CO2? Es energía que nosotros depuramos. Claro. ¿Y qué nos entregan ellas? Oxígeno, una molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno, para formar las gotas de agua. Claro. Entonces, imaginémonos así. Ese intercambio que amoroso, existe. ¿no? En Entonces, la naturaleza. si nosotros nos rodeamos de plantas, y como le decía, ¿qué hizo casualmente el Creador cuando puso a Adán en el Edén? De que estaba rodeado de plantas. Claro. Entonces, ahí tomamos el ejemplo, ese modelo. Claro. Pues prácticamente Adán, primer hombre, luego Eva, ¿ellos qué formaron? Un proceso de coyuntural que después, pues bueno, ha Claro. venido con ciertas Así estructuras, es. ciertas instancias, pero el primer hombre, estoy insistente, después de la evolución de la humanidad, porque no vamos a aspectos Claro. teológicos Así puramente, es, así sería algo ya hoy siglo XXI irreverente, seguir Así con esa es, instancia, ¿no? Entonces, así es. ¿qué pasa? Que este proceso evolutivo llevó a que el hombre pueda consumir y aprenda a consumir las plantas medicinales. ¿Y de dónde aprendió? De la naturaleza. ¿Qué pasa con los pajaritos? ¿Qué pasa con nuestras mascotas, perritos, gatos, cuando se sienten enfermos? ¿Ellos qué buscan? Arrancar, consumir una Plantitas. planta medicinal. Sí. Tienen una diarrea, se sienten mal, muchas veces el pelaje comienza a caerse y buscan plantitas. Y entonces, si nos damos cuenta, ¿qué pasa con aquella escala biológica inferior? Nuestros hermanos menores, por decirlo, dentro de la universalidad. Claro. ¿Qué pasaría? ¿Quién cuida a un tigre? Ajá, ¿cómo ¿Quién cuida a un león? ¿no? ¿Quién cuida a un oso? Claro. Le digo a los pajaritos, ¿cómo construyen sus nidos? ¿Dónde lo construyen? No lo construyen sobre la parte
manoseable de la tierra, ¿no? Sino en la parte más alta, en las ramas, donde nadie los toca, al lado de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa esto? Las abejas, para construir su panal, ¿dónde lo hacen? En una parte oculta, que nadie sabe. Oh, sorpresa, alguien se encuentra con ese panal y 10.000 abejas le salen a perseguirlo porque ha invadido su territorio sagrado. Entonces, y si observamos, por ejemplo, el caso de las abejas, el hexágono, similar a lo que encontró Matsumoto, el hexágono del agua. Hay algo, ese algo que nosotros llamamos emociones, que en realidad es un proceso de información. Nosotros somos 75% de agua. Nuestro cuerpo está formado por ese 75% de líquido. Quiere decir que nosotros nos modulamos de acuerdo a lo que nos toca vivir esa información. Nos hace ácidos o nos hace alcalinos. Por eso es que las plantitas en su principio activo están coyunturalmente conformadas por agua. Y ese proceso emocional o son ácidas o son alcalinas. Y entonces entra en el proceso homeopático, en el proceso de igual a igual. En el proceso de lo símile cura lo similar. Entonces, un proceso ácido, un proceso alcalino, utilizamos las plantas dentro de la medicina ancestral, las plantas frías o las plantas calientes, es decir, las plantas ácidas o las plantas alcalinas, para provocar un equilibrio y finalmente, valga la redundancia, equilibrar el organismo desde el punto de vista mente, emociones y cuerpo. Qué hermoso, hermosísimo esto. Yo creo que vamos a tener que invitarte otra vez porque hay tantas cosas que preguntar acerca de las plantas y que nos pudieras dar ya alguna que deba utilizarse ya no solamente en el campo energético como nos hablaste, que me parece maravilloso aclarar el fundamento científico que existe en el uso de la sábila, la ruda, el marco, sino también el consumo ya en nuestro día a día en la alimentación. Me imagino que allí hay maravillas que no deberíamos nosotros dejarlas a un lado. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Gracias. Yo quería preguntarle a Lucas, por ejemplo, para el calentar el cuerpo, si alguien tiene el cuerpo ácido, ¿qué planta debería tomar? ¿Y qué plantas debería tener dentro de la casa? La sábila ahora. Me acuerdo de mi mami sembró una sábila así, grandota, pero grandota, en el patio. Y bien pasada tranquilita, pero estaba tan grande, salió el cogollo para afuera. Yo me llamé a un señor para que le ponga tierra y la acomode, porque estaba como media torcidita, pero estaba linda. Oiga, la planta se murió. Yo no sé, ese señor tuvo mala mano, cómo será, pero para eso lo hubiera hecho yo misma, sino que tenía miedo que se me vaya a morir a mí. Pero vino él, oiga, la planta se murió y se acabó. Ajá. Ya, gracias amiga. Sí, ya le va a contestar alguna planta para alcalinizar. Bueno, básicamente, si recordamos, le hablábamos de la sábila, pero existen otras plantas, por ejemplo el escancel, que se lo utiliza hoy en la actualidad en los parques con mucha acertada utilidad, ¿no? Otras plantas, por ejemplo la ruda, que es utilizada en la medicina ancestral, son plantas de limpieza. ¿Qué hacen estas plantas? Ricas en germanio, absorben los radicales libres, porque ¿qué ocurre cuando hablamos nosotros de acidez o de alcalinidad? Estamos invadidos de radicales libres. Entonces, una limpieza con estas plantas, el consumir de una planta muy común aquí, casualmente, tanto en la Sierra, Costa y Oriente, aquí en Ecuador, que es la ortiga. ¡Ay, excelente! Que en muchos de los casos no le damos importancia, es tan silvestre. La chaya, que es alimenticia y que es un potenciador de glóbulos rojos. Tenemos otras hojas, por ejemplo, las hojas de la guanábana, que son formadores de tejido y que se lo utiliza mucho hoy dentro de los estudios específicos para procesos cancerígenos, porque se necesita que ciertas células se formen. Y muchos otros productos, muchas plantas medicinales que en realidad, y muy utilizados, por ejemplo la manzanilla. ¿Cuál es el efecto? Es un dilatador que provoca un efecto calmante, sedante. El tilo, que es utilizado para ayudar a las migrañas, para el insomnio, y así tenemos una infinidad de productos que sería importante siempre tomarlos en consideración. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Almeida. En realidad para nosotros es una satisfacción enorme contar con su presencia aquí, y debido a la cortedad del tiempo yo
dejo ya la invitación Muchas lista para un próximo programa. Agradecemos también a nuestros amigos radioescuchas por su sintonía y esperamos que el resto del día sea magnífico, que tengan así muchas bendiciones. Hasta mañana.